Vamos a orar juntos. Dios, nuestro Padre, Santo y misericordioso, que nos amas, que estás en los cielos, en este fin del mundo que tú has determinado, entre mucha gente de este mundo nos has llamado a salvarnos y nos has separado santamente de este mundo lleno de pecados. Y también nos has puesto en la iglesia en donde tú siempre estás obrando, para que podamos aprender tu palabra, obedeciéndote y también llevando la comunión. Por toda esta gracia te damos gracias. Esta hora, nosotros que hemos recibido la salvación por tu sangre preciosa, para alabar tu gracia y el amor tan grande, para aprender y para llevar la comunión juntos, nosotros nos hemos reunido. Sabemos que estás en medio de nosotros. Te pedimos que cuides a cada uno de nosotros, sosteniendo con tu diestra de poder, y también que permitas la gracia necesaria a cada uno de nosotros. Entre toda parte de este país y también en muchas partes del mundo estamos predicando el Evangelio. Muchos hermanos están predicando el Evangelio. Te pedimos que estés con ellos, ayudando a cada uno con el poder del Espíritu Santo para que pueda predicar el Evangelio muy valientemente, a fin de que muchas almas vuelvan a ti siendo salvas, que podamos cumplir esta gran obra. Nosotros todavía delante de ti somos muy débiles y muchas veces vivimos conforme a los pensamientos de nuestra carne. Señor, te pedimos que nos sostengas por medio de tu palabra para que podamos vivir conforme a tu voluntad. A los que estén delicados de salud, te pedimos que permitas la salud para que el resto de su vida pueda llevar para hacer tu voluntad y para predicar el Evangelio. Te pedimos que permitas esta oportunidad. Te pedimos también la misericordia para que ninguno de nosotros se caiga. Permítenos la palabra necesaria a tiempo. Esta hora también te pedimos que nos hagas entender tu palabra y la voluntad que quieres que entendamos, y también ayúdanos a que podamos siempre tener tu palabra en nuestros corazones, llevándola a cabo a través de nuestra vida, a fin de que a ti sea la gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hasta ahí. La semana pasada tuvimos el retiro de primavera en Japón. Japón es el país que está más al oriente, ¿no? Es la isla que está más al oriente.
Sus habitantes son 125 millones más o menos, entonces es casi doble que nosotros, Corea del Sur. Es un país muy grande. Sin embargo, el Evangelio ha entrado muy tarde, entonces ha sido muy difícil predicar ahí, en Japón. Muchos hermanos y muchos predicadores se han sacrificado y también se esforzaron mucho para predicar el Evangelio allá en Japón. Y al final, ahora en Japón tenemos 13 iglesias. Están 7 misioneros coreanos y 6 predicadores japoneses. Y entonces en total 13 predicadores están predicando muy fuertemente. Esta vez el retiro de primavera, 450 se han reunido y muchos nuevos también vinieron, entonces seguramente muchos habrán recibido la salvación. Recibieron la salvación y se gozaron mucho. He escuchado sus testimonios también. El Evangelio comenzó en Jerusalén y empezó a ser predicado hacia el occidente, hacia Europa, ¿no? Y en Corea entró muy tarde el Evangelio. Corea es el país que está más al oriente del continente y Japón está más al oriente como la isla, ¿no? Bajo muchas dificultades el Evangelio se ha predicado. En Corea el Evangelio fue predicado muy fuertemente. Muchas iglesias se levantaron y también en Japón, ¿no? Bajo muchas circunstancias tan difíciles el Evangelio se ha predicado y muchos hermanos y hermanas unánimes predicaron el Evangelio, tratando de obedecer la palabra de Dios, ¿no? Japón, entonces, como el último lugar donde se está predicando el Evangelio, ciertamente Dios, yo creo que Dios va a obrar muy fuertemente ahí. Y muchas almas serán salvas. Esta vez el retiro de primavera, ¿no? Con todos los pastores, pensamos así, que tenemos que tener un corazón renovado, ¿no? Para predicar el Evangelio más fuertemente y también tenemos que participar muy activamente para la predicación del Evangelio en Japón. Nosotros los ancianos y también los diáconos tenemos que participar. Antes, el país Japón tuvo mucho problema con Corea del Sur, pero esos problemas se han resuelto poco a poco. Y espero que el Evangelio sea predicado con más facilidad en el futuro. Y también es una gran responsabilidad de nuestra iglesia predicar el Evangelio en Japón. Es el país más cercano y también vive mucha gente ahí. Hay muchas dificultades, sí. Sin embargo, si oramos más y si predicamos más, ciertamente muchas almas también en Japón podrán recibir la salvación. Personalmente, a mí me parece que Japón sería como el último lugar donde nosotros predicaremos el Evangelio. Tenemos que orar más para el Evangelio en Japón. Tenemos que participar más. Muchos pastores, ¿no? Misioneros y predicadores japoneses se han esforzado mucho. Espero que todos nosotros oremos por la predicación en Japón. El mes de mayo se llama el mes de la familia, ¿no? Entonces,
quisiera aprovechar la oportunidad para hablar del hogar del cristiano. Entonces, hoy, con el tema del cristiano, los padres e hijos cristianos, con este tema, vamos a aprender la palabra juntos. Mañana empieza también el seminario de la Biblia, entonces vamos a renovar nuestros corazones para predicar el Evangelio. Y esta vez también tenemos que orar unánimes, tenemos que colaborar y esforzarnos para que la obra grande de Dios, de que muchas almas reciban la salvación, se manifieste. Esta palabra el apóstol Pablo dijo, hijos y padres, ¿no? La relación entre los padres e hijos es muy importante, es un tema muy importante para nosotros los cristianos. Nosotros, antes de recibir la salvación, vivíamos igual como la gente del mundo, lejos de Dios, en medio de pecados, andábamos. Y como lo dice en Efesios capítulo 2, estábamos bajo la potestad del diablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, siendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por la misericordia, por la gracia de Cristo, hemos recibido la salvación y así nos hemos vuelto a Dios. Nosotros los salvos ahora, como cristianos salvos, tenemos que llevar una vida digna de hijos de Dios. Tenemos que llevar una vida completamente diferente que la gente del mundo, en nuestro hogar, en la iglesia y también en la sociedad. Isaías 53, versículo 6, pone, todos nosotros nos descarriamos como ovejas lejos del pastor, ¿no? Cada cual por su camino, dijo. Todos los que no han recibido la salvación viven como estas ovejas descarriadas, conforme a su propia voluntad, propios deseos carnales, ¿no? Los hombres fuera de Dios viven conforme a su propio pensamiento y la relación entre las personas también se rompe. Los padres e hijos, entre las personas, ¿no? También. Toda esa relación se rompe, se quiebra. Cada uno vive egoísta, conforme a su propio pensamiento y propia voluntad solamente. Nosotros hemos sido salvos, ¿no? Rescatados de ahí. Nos hemos vuelto a Dios. Entonces, como rescatados de medio de pecados, tenemos que vivir como es digno, obedeciendo a la palabra de Dios. Entonces, la vida del cristiano comienza desde el hogar. Así se ha dicho. Entonces, ¿cómo un cristiano va a llevar la vida en el hogar? Conforme a la enseñanza de la Biblia, ¿no? Como es digno del cristiano, así debe vivir. Entonces los cristianos han recibido el amor de Dios. Por lo tanto, le aman a Dios y le obedecen a Dios. Así es la manera correcta para el cristiano salvo, que obedezca a cada palabra de Dios. Entonces, entre los mandamientos de Dios, hay los 10 mandamientos, ¿no? En Éxodo capítulo 20. Hay 4 mandamientos que tienen que ver con Dios. Y hay 6 mandamientos que tienen que ver con la relación humana. Y Dios es invisible. Entonces, que un hombre sirva a Dios o no, eso no se ve por fuera. Cómo está sirviéndole a Dios, ¿no?
Sin embargo, el resultado de servirle a Dios se tiene que manifestar a través de la vida de la persona. Entonces, entre los mandamientos que tienen que ver con los hombres, el quinto, ¿no?, es honra a tu padre y a tu madre. El sexto es no matarás. No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. Entre estos, honra a tu padre y a tu madre es el único mandamiento que está mandando a hacer algo, ¿no? Los demás están prohibiendo las cosas malas, ¿no? Pero haz esto. Dios lo manda porque es algo bueno, es como una responsabilidad absoluta. No hay que hacer las cosas malas, hay que hacer las cosas buenas. Entonces el primer mandamiento a los hombres es honra a tu padre y a tu madre. Efesios 6:1 dijo, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijos, dijo. Hay personas que ya sus padres, ¿no?, fallecieron. Y también hay personas que todavía tienen a sus padres, ¿no? Nosotros los cristianos tenemos que vivir conforme a los mandamientos de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Obedeced en el Señor a vuestros padres. En el Señor, dijo, ¿no? Entonces, la vida cristiana comienza desde ahí. Comienza desde poner por obra este mandamiento, esta palabra. Como a Dios nuestro Padre le servimos como cristianos salvos, tenemos que servir bien y obedecer a nuestros padres carnales. Sin embargo, dijo, en el Señor. ¿En el Señor a qué se refiere? Se refiere a un cierto límite, ¿no? Dentro de la palabra de Dios, dentro de los márgenes que el Señor nos pone. Tenemos que obedecerle a nuestros padres, pero no podemos obedecer fuera de la voluntad de Dios, fuera de la palabra de Dios. Un ejemplo sería, no creas a Dios o no vayas a la iglesia. Las cosas que van contra la palabra de Dios, a pesar de que sean palabras de los padres, no podemos obedecer. Mateo 10:37 dijo, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El amor de nuestros padres ciertamente es grande, pero el amor de Dios es mucho más grande. La gracia de nuestros padres que nos dieron a luz, ciertamente es grande, pero Dios envió a su Hijo unigénito para salvar nuestras almas. Lo hizo morir en la cruz, nos rescató, nos salvó nuestros espíritus y nos dio la vida eterna. Nos dio también la esperanza eterna de ir al cielo, de ir al reino de Dios. Entonces, esta gracia de Dios es incomparable. Tenemos que ciertamente obedecer a nuestros padres, pero no podemos obedecer estando fuera de la voluntad de Dios. Le obedecemos a nuestros padres porque amamos a Dios. Para obedecer a nuestro Dios, tenemos que obedecer a nuestros padres, porque es una orden del Señor. El que no ha entendido verdaderamente el amor de Dios, no puede obedecer la palabra de Dios. Tampoco puede obedecer los mandamientos. Entonces, cristianos como salvos, tenemos que servir a nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Espiritual, Dios. Y también, conforme a los mandamientos de nuestro Dios, tenemos que obedecer a nuestros padres. Tenemos que honrarlos. Tenemos que guardar esta palabra. Entonces, en Proverbios 23:22, dijo, oye a tu madre, a aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. En la Biblia hay muchas palabras que dicen así. En Proverbios 23:25 también. Alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Los que nos dieron a luz
Si uno no tiene hijos, entonces va a ser muy difícil entender, comprender qué tan difícil es tener un hijo. ¿Mm? Nos dieron a luz y también nos ayudaron, nos criaron, ¿no? Cuando estábamos enfermos, sin dormir, nos cuidaban. ¿Mm? El esfuerzo que los padres hacen por sus hijos es tan hermoso, ¿no? Pero los hijos no comprenden plenamente la gracia de sus padres. Cuando tengan sus hijos, ahí podrán comprender un poco. Y dijo, alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te dio la luz. Agradar a los padres es algo natural de hacer. Obedecer a los padres, honrar a los padres, es algo muy natural de hacer. Y como lo dijo en Efesios también, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El primer mandamiento con promesa. Honrar a los padres tiene la promesa de Dios. ¿Qué promesa? El primer mandamiento con promesa, ¿a qué se refiere? Es uno de los mandamientos más importantes que Dios ha dado a los hombres. ¿Y cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Los que honran a los padres irán bien mientras viven en la tierra. Le irá bien. Y también tendrá la salud, ¿no? Para vivir largo. Tener la salud, vivir largo, es una gran bendición. Y los que honran a los padres, Dios permitirá tal tipo de bendición. Así está prometiendo este mandamiento. Entonces esta bendición de Dios se dará a los que obedecen esta palabra de Dios, ¿no? En especial a los que obedecen y los que honran a los padres. A estos Dios dará esta bendición. En el Éxodo capítulo 20, versículo 12, dijo, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En Éxodo 20, entre los 10 mandamientos, así lo está describiendo, así lo está diciendo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Se alarguen en la tierra. ¿Qué quiere decir? Vivir largo, ¿no? Entonces, así es la promesa de Dios, de la bendición. Entonces, si el hombre honra a los padres, Dios ciertamente le dará la bendición. Así que ciertamente recibirá la bendición de Dios. A mí personalmente me parecen muy honrosos, ¿no? Los que obedecen bien, los que honran bien a sus padres. Me parecen muy excelentes los que tratan muy especialmente a sus padres, ¿no? Y también los que respetan a sus padres, los que obedecen a sus padres, los que les sirven, ¿no? Son gente excelente. Los que tratan bien a sus padres, a mí no me parece que ellos hagan algo malo a los otros, ¿no? Los que están casados también sirven a sus suegros, ¿no? Y estos nuevos padres los tratan como si fueran sus propios padres, ¿no? Así los sirven. Ellos son realmente honrosos. Realmente guardan los mandamientos de Dios estos. Y al ver estas personas, entre los cristianos salvos también, los que honran bien a sus padres, ciertamente viven bien. A ellos les va bien. Dios ciertamente les bendice.
En la Biblia muchas partes dice así, ¿no? Haz esto, entonces te haré esto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En varias partes de la Biblia habla de esto. Si uno honra bien a sus padres, entonces le irá bien. Entonces, para que te vaya bien, dijo, ¿no? Y seas de larga vida sobre la tierra. Haz esto, entonces, ¿no? Así. Se ha prometido una promesa, una bendición muy especial de Dios. Así que, para ser bendito, hay que guardar el mandamiento de Dios. La bendición del cristiano, uno no tiene que procurarla conforme a su propia manera, a su propio método. Primero tiene que obedecer la palabra de Dios. Tiene que recibir la bendición que Dios da. Tiene que querer esta. Si Dios no bendice y uno quiere vivir bien en el mundo, a su propia manera, a su propio método solamente, entonces al principio puede que parezca que le vaya bien, pero si Dios una vez dice no, entonces todo se va a derrumbar. Si uno quiere vivir a su manera solamente, entonces Dios por un tiempo le permite las cosas malas, ¿no? Uno hace cosas malas, pero le va bien, vive largo. El malo también tiene mucha riqueza. Entonces, ¿por qué pasa esto? Job dice, pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. En Job 21 también dijo, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Sus hijos son como ovejas, hay muchos hijos, sus riquezas crecen, ellos entonces heredan sus bienes a sus hijos. Sin embargo, pasan sus días en paz, de un día al otro ellos caen al infierno. Lo que quiere decir es que Dios a los que no han recibido la salvación les deja. No es porque Dios no sepa de eso, que ellos son malos. Dijo en Eclesiastés 8:11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos, dispuesto para hacer el mal. No es que Dios no lo sepa. En Job 11:11 dijo, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. Dios está mirando todas las cosas, solamente está dando la oportunidad para que esa persona reciba la salvación. Hasta el fin se le otorga esa oportunidad. Pero si el hombre rechaza esta gracia hasta el final, entonces entrará al infierno. Así que los que viven sin Dios, viven en paz, les va bien. Pero los cerdos, ¿no? Para un banquete, para una fiesta, se engordan, ¿cierto? ¿Para qué? Para que tenga más carne para el día de la fiesta. Así que no hay por qué sentir la envidia, sentir el celo. Nada más tenemos que obedecer la palabra de Dios nosotros. Dios, quien nos salvó nuestro espíritu, ¿no nos ayudará para llevar el resto de nuestra vida? ¿Qué les parece? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios lo sabe. No solamente lo sabe, sino también nos ayuda. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, entonces la bendición de Dios automáticamente se nos dará. Y entre todas esas palabras, los que obedecen a sus padres tendrán esta bendición de Dios. Y esa promesa todavía está vigente. La palabra de Dios sigue hasta el final. Dios ciertamente guarda su palabra. Los que obedecen lo pueden experimentar prácticamente a través de su vida. Yo obedecí, entonces Dios me ha bendecido de esta manera. Así uno puede experimentar. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas os serán añadidas. Hay esta palabra de promesa y hay otras palabras también. Hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En Santiago capítulo 1 también lo dice, ¿no? Entonces,
obedecer a los padres es un tema muy importante. Con un poco de problema, con un poco de dificultad, uno empieza a quejarse contra sus padres. En caso del pueblo de Israel, ¿qué tal? Durante 400 años estaba en tierra de Egipto como esclavos, pero por medio de los milagros y también el poder de Dios, Dios los sacó y le hizo cruzar el Mar Rojo como si fuera la tierra seca. Y el ejército egipcio que le perseguía murió todo en el Mar Rojo. Ellos estaban en el desierto, entonces durante el día les guiaba por la columna de nube y durante la noche columna de fuego. Él les daba también maná y cuando no había agua, Dios rompía la roca para darles de agua. Y viendo todo eso, ellos se quejaron contra Dios y trataban de matar a Moisés, ¿no? Ellos querían volver a Egipto. ¿Cómo pueden hacer eso? Nuestra carne, ¿no? Que todavía no se ha cambiado, es exactamente igual como ellos. A veces nosotros nos quejamos, ¿no? Tratamos de vivir conforme a nuestro propio pensamiento solamente, rebelamos. Nosotros hemos recibido la gracia tan grande de nuestros padres y muy prontamente uno se queja, ¿no? Se pone muy rebelde, contesta, ¿no? Y piensa que sus padres son como su carga pesada, ¿no? Y cuando se envejece mucho, ellos esperan nada más que ellos fallezcan, ¿no? Ingratos o no. Ellos no tienen que esperar. No tienen que esperar que reciban la bendición de Dios. Se tienen que arrepentir. Colosenses 3:20. Por falta de tiempo yo voy a mencionar nada más el versículo. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Así se ha dicho. Nuestro Padre espiritual, Dios, tenemos que temerle a Él, tenemos que obedecerle. Y con el mismo corazón tenemos que obedecer a nuestros padres también. Esto agrada al Señor, así se ha dicho. Los hijos, ¿no? En todo. Voluntariamente tienen que obedecer a sus padres. Y esto es lo que Dios ha establecido. Como Dios ha establecido. La relación es así. La relación del amor que hay entre Dios y cada uno tiene que practicar esta relación en cada aspecto de nuestra vida. Él nos salvó nuestro espíritu, entonces nosotros le respetamos, le obedecemos, ¿cierto, no? Y eso no se ve por fuera, es algo espiritual. No lo podemos ver con nuestros ojos. Pero ¿cómo lo podemos llevar a cabo? ¿Cómo lo podemos practicar? A través de obedecer a nuestros padres que nos dio a luz. Practicar el amor de Dios. Podemos practicar el amor de Dios a través de obedecer a nuestros padres. Es un tema muy importante. Mateo 24:12, ahí Jesús habló acerca de los pecados que aparecerán en el fin del mundo. Hablando de ese tema, Jesús dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así dijo, ¿no? La maldad es pecado. Romper la ley de Dios, romper la ley moral y engañar la conciencia. El mundo está lleno de pecados y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entre Dios y nosotros también. Si no hay el amor de Dios, ¿cómo podemos recibir la salvación? 1 Juan 4:16 dijo, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios. Amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Hemos conocido el amor de Dios y hemos creído.
Creer en Jesús es creer en el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En 1 Juan 4:19 dijo, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Le amamos porque Él nos amó primero. Los que no le aman, los que no entendieron el amor de Dios verdaderamente, no pueden amarle a Dios verdaderamente. En Mateo 22, ahí está el resumen de los 10 mandamientos, ¿no? El primer mandamiento es, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Los que nacieron en medio de pecados no pueden amarle a Dios con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón. Ningún hombre puede hacer eso. ¿Mm? Los que dicen que creen en Dios también, en lugar de obedecerle a Dios, en lugar de amarle a Dios, ellos quieren aprovechar nada más a Dios. ¿Mm? Tienen que entender el amor de Dios. ¿Cómo? Dios nos amó con todo su corazón, toda su alma y con toda su mente. En 1 Juan capítulo 4, versículo 10 dijo, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo una propiciación por nuestros pecados. Nosotros no le amamos a Dios primero, sino porque nosotros no podíamos amarle a Dios. Él nos amó primero. ¿Cuánto? Entregó su Hijo unigénito como propiciación por nuestros pecados. Éramos enemigos de Dios y nos reconcilió con Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios nos amó primero, por eso le amamos a Dios. Porque le amamos a Dios, guardamos su palabra. Entonces, el amor de Dios, el amor tan grande y maravilloso de Dios, el que no ha entendido este amor de Dios, no puede guardar la palabra de Dios verdaderamente. Los judíos, ¿no? Creyeron a 100% la existencia de Dios, pero ellos guardaron los mandamientos de Dios. ¿Qué tal? Ellos no guardaron la ley de Dios, no pudieron guardarla. Los que van a la iglesia en nuestro tiempo también, en realidad la mayoría cree en la existencia de Dios, ¿no? Cada uno tiene lo que de Dios se conoce en su corazón. Entonces, al hablar de Dios un poco, todos reconocen que Dios existe. En Estados Unidos, en una encuesta, la mayoría de los estadounidenses creen que Dios existe. En los Estados Unidos, realmente he visto esto. Hay muchos cristianos, pero entre ellos también hay cristianos verdaderos. Lo que pasa es que entre estos creyentes de Dios hay pocos que realmente obedecen a Dios. ¿Por qué? Porque no recibieron la salvación verdaderamente, no entendieron el amor de Dios verdaderamente. Y nosotros ahora le amamos a Dios. Por esa razón guardamos la palabra de Dios. Le amamos a Dios, por tanto podemos amar a nuestro prójimo como nuestro cuerpo. Nuestros padres son nuestros prójimos también. Aparte de yo, todas las demás personas son mis prójimos, sean mis padres, sean mis amigos, sean mis hermanos o hermanas, sean los salvos, sean los que no han recibido la salvación, todos son mis prójimos. El mundo está lleno de pecados, lleno de maldad, porque la gente no ha entendido el amor de Dios. Los que están lejos de Dios, están llenos de pecados. De la misma manera que antes del diluvio el mundo estaba lleno de pecados, ¿no? De la misma manera que Sodoma y Gomorra antes de ser quemadas completamente estaban llenas de pecado. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando el amor se enfría, ¿qué pasa? El amor busca el beneficio de otros. Se sacrifica a sí mismo, se esfuerza por los demás. El amor no busca su propio beneficio, busca el beneficio de otros. Pero el amor cuando se enfría, se pone individualista, egoísta.
Entre los padres e hijos también. Cuando el amor se enfría, los padres también pueden abandonar a sus hijos, los hijos pueden eh, rebelarse contra sus padres. ¿Mm? Entonces, 2 Timoteo 3:2 dijo que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, amadores de los deleites más que de Dios. El mundo estará lleno de pecados. Y absolutamente todos serán egoístas, amadores de sí mismos. Ellos aman a sí mismos solamente. Aman el dinero. Soberbios, blasfemos, vanagloriosos, desobedientes a los padres. Entre muchos tipos de pecados, este tipo de pecado, desobediente a los padres, es un pecado muy grave, muy grande. O desobedecer a los padres. Que un cristiano salvo desobedezca a los padres. Esto es algo muy grave. Los que no han recibido la salvación no pueden amarle a Dios, entonces les será muy difícil amar a sus padres verdaderamente. Y los cristianos salvos también, aún los cristianos salvos, si no se cuidan mucho, entonces pueden ser egoístas. Porque no todos los salvos obedecen a la palabra de Dios, ¿verdad? Después de recibir la salvación, su fe tiene que ir creciendo. Y poco a poco tiene que ir creciendo. Y así tiene que obedecer la palabra de Dios poco a poco, ¿cierto? Obedecer a los padres es obedecer a Dios. Desobedecer a los padres es desobedecer a Dios. Ciertamente es así. Y la gente del mundo, diferente a los cristianos salvos, es muy rebelde contra sus padres. Hacen cosas malas. En nuestro tiempo, los ancianos, los que están ya muy grandes, sienten mucha soledad. Tienen sus hijos, pero sus hijos no respetan a sus padres. Y se sienten traicionados. Entonces, al final, ¿qué dicen? Bueno, yo moriré por ustedes. Que tengan, que les vaya bien. A mí me contaron un día, un hijo dejó su madre muy grande de edad en la isla Jeju, ¿no? La abandonó. Entonces los policías le preguntaron su dirección, ¿no? Entonces la madre, dice que no sabe. ¿Por qué? Por si su hijo sale por si le atrapen a su hijo. Así es el corazón de los padres. Por la felicidad de su hijo, ¿no? Estas cosas suceden en el mundo ahora. Eso sería como un ejemplo extremo, pero hay ancianos que toman una decisión muy extrema, ¿cierto, no? En Proverbios 30:17 dijo, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre. Los cuervos de la cañada los saquen y los devoren los hijos del águila. Esta palabra da miedo, ¿no? Da mucho miedo. ¿Cómo puede? Dice que el ojo lo saquen los cuervos de la cañada y lo devoren los hijos del águila. El ojo que escarnece a su padre, menosprecia.
El Proverbios 30, 17. En la versión coreana no aparece esta palabra ojo, pero en la versión original dice ojo. El ojo que escarnece, menosprecia a sus padres. ¿Mm? Ese ojo será sacado por los cuervos y también por la águila. Esta palabra parece que es muy cruel. Sin embargo, los que desobedecen a los padres ciertamente tendrán el castigo cruel, temeroso de Dios. Los cuervos de la cañada los saquen y los devoren los hijos del águila. ¿A qué se refiere esto? Que este es el hombre que no merece vivir. A eso se refiere. ¿Qué le parece? Es una advertencia. Y Deuteronomio 27, 16 dijo, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Amén. Así sea. A eso se refiere, ¿no? Dios dijo, así los que guardan la palabra recibirán la bendición. Y los que desobedecen, menosprecian a los padres, serán malditos. Amén, dijeron. Así sea. Después de orar nosotros decimos amén, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se haga como hemos orado. Los que obedecen a la palabra de Dios serán benditos. Amén. Los que desobedecen la palabra de Dios serán malditos. Entonces, amén. Así se haga. A eso se refiere. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Deshonrar. ¿Qué crees? Menospreciar, ¿cierto, no? O ignorar por medio de la palabra o su acto, ¿verdad? Entonces, Dios, después de sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, le dio esta orden, este mandamiento para que ellos mismos pudieran escoger su propio destino. Nosotros también. Nosotros sabemos que no podemos vivir sin Dios. Y sin la ayuda de Dios no podemos vivir, no podemos vivir en este mundo. Y para recibir la ayuda de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que obedecer, sin poner condiciones. Obedecer nada más. Y si uno no quiere obedecer, pero solamente quiere vivir a su propia manera, ¿creen que le va a ir bien? Por un tiempo puede que le vaya bien, pero poco después Dios no le va a dejar así. Ciertamente le va a disciplinar. Efesios capítulo 6, versículo 4, vamos a leer. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí dijo padres. No se refiere a los padres, varones solamente, Se refiere a los padres y madres. O sea, a los padres. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto es el deber que los padres tienen que cumplir con sus hijos. Tienen que hacer esto. Es una responsabilidad. Tiene que hacer esto. Entonces, ¿entienden qué tan grave es esta responsabilidad de los padres? Dan a luz y les dan de comer, les crían y les envían a la escuela. ¿Con eso se acaba todo? No provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué quiere decir? Colosenses 3:21 dijo, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No exasperéis.
¿Qué quiere decir esto? Los padres, con su autoridad, les estimula sus emociones a sus hijos, ¿no? Les hace enojar, les hiere su corazón. No le tiene que herir su corazón. Así se van a desalentar. Desalentarse, ¿qué quiere decir? Ellos van a perder la confianza en el amor de sus padres. Ah, mis padres me odian. Así van a pensar. Van a perder el crédito. Ellos van a perder ese corazón de confiar en sus padres. Seguramente los que han tenido sus hijos lo entenderán. Y criar a los hijos es algo muy difícil en su adolescencia. Ya el problema se pone más grave. Andan los hijos, ¿no? Con sus amigos. No solamente los amigos buenos, tienen sus amigos malos. Los estudiantes de nuestro tiempo, ¿qué tal son? Después de la secundaria, después la preparatoria o bachillerato, ahí juegan videojuegos, ¿no? Yo nunca he jugado ninguno, pero se ponen adictos. Como adictos del alcohol, o droga, o cigarro. Una vez se ponen adictos y no pueden salir de ahí. Adictos del juego. Y en la escuela andan con sus amigos malos. Hay también violencias de la escuela. Entonces no les gusta ir a la escuela. Solamente quieren andar con sus amigos malos. Y en nuestros tiempos también hay drogas que los estudiantes consumen. Es muy difícil criar a los hijos, ¿no? Los padres se esfuerzan mucho para tener a sus hijos, los educan, pero los hijos van por el otro camino. Una vez así, ya es muy difícil corregirlos. Entonces, después de tanto esfuerzo, en lugar de entregarlos a Dios, los van a entregar al diablo. Para tener a sus hijos, para criarlos, para educarlos. La espalda de los padres se encorva. Así se dice, ¿no? El arco. Para tirar la flecha, hay que tirar el arco. El arco son los padres y los hijos son la flecha. Entonces los padres hacen tanto esfuerzo para criar a sus hijos. Entonces, ¿hacia dónde van a tirar esta flecha? Eso es el problema, ¿no? ¿Dónde está el blanco? ¿Hacia dónde van a tirar esa flecha? ¿Hacia el mundo o hacia Dios? ¿Hacia dónde quieren que sus hijos vayan? Los padres cristianos, ¿no? Tienen que tener esto, tienen que entender esto. Hay padres que quieren hacer algo que ellos no lograron hacer, pero a través de sus hijos. Quieren que sus hijos sean como ricos o famosos, para que otros sientan celos. Si ese sueño es algo mundano, entonces está contra la voluntad de Dios. No traten de hacer a sus hijos famosos en el mundo. Son sus hijos, pero ¿son su propiedad? Dios le ha dado esa vida. Tiene que criarlos bien. Tiene que educarlos con la palabra de Dios, con la disciplina.
y amonestación del Señor. ¿A qué se refiere? Tiene que sembrar la palabra del Señor en sus corazones. Tiene que darle la salvación. Y poco a poco para que ellos puedan imitar a Cristo. Hay que educarlos. Y así tiene que entregarlos a Dios. No traten de hacerlos famosos en el mundo. En lugar de eso, hay que hacerlos cristianos verdaderos. Si no, delante de los ojos de Dios va a ser un fracaso total. Que sean pobres o campesinos o negociantes o trabajadores, lo que sea. Si viven como cristianos verdaderos, entonces delante de los ojos de Dios serán muy hermosos. Dios ciertamente los va a bendecir. Pero los padres quieren hacerlos como famosos en el mundo. Los padres cristianos no tienen que enfocarse solamente en la escuela del mundo. Los padres mismos tienen que ser los maestros excelentes. ¿Cómo? Tienen que orar con los hijos, tienen que leer la Biblia con los hijos. Los padres primero tienen que obedecer, tienen que mostrar un buen ejemplo, tienen que ser un buen ejemplo a seguir. El propósito de la educación, ¿cuál es? Hacer a los hijos como un hombre bueno, un hombre perfecto. ¿Acaso la educación es para hacerlos ricos o famosos en el mundo? La educación de nuestro tiempo está equivocada un poco, ¿no? Los maestros de nuestro tiempo, antes, ni siquiera su sombra podíamos pisar para respetarlos. Pero en nuestro tiempo los maestros no son respetados porque no son buen ejemplo. Y si envían a sus hijos a la escuela, ¿ellos serán cristianos? La iglesia también, hay la escuela dominical. Y hay los maestros de la escuela dominical que se esfuerzan mucho para enseñar la palabra a los hijos, ¿no? En nuestra iglesia, los maestros realmente se esfuerzan mucho. Y estoy muy agradecido con ellos. Ellos tratan a estos estudiantes como a sus propios hijos. Para que de todos modos la palabra de Dios sea sembrada en sus corazones, en estos niños. Para que reciban la salvación. Pero si sus padres no colaboran, entonces no le va a servir mucho. Los padres primeramente en el hogar, en la familia, tienen que orar y tienen que leer la Biblia con ellos, tienen que hablar de la Biblia con los hijos. Y tienen que ser un buen ejemplo a seguir de la vida cristiana. Los hijos van a aprender eso. Si no lo hace, entonces los hijos no van a creer en este Dios en que sus padres creen. Los padres tienen que ser los maestros primero. Con la disciplina y la amonestación del Señor hay que educar. Los padres dicen cosas fuertes a sus hijos, con su autoridad, provocando a ira a sus hijos. No tienen que hacer eso. Que no provoquéis a ira a sus hijos. Así dijo, ¿no? Para que no se desalienten. Una herida en el corazón que uno tiene desde la niñez dura largo, ¿cierto? Y la herida causada por los padres en especial dura largo. Entonces, los cristianos salvos, para hacer a sus hijos cristianos, tienen que orar mucho. También tienen que
pensar mucho, investigar mucho, tienen que leer también mucho, tienen que saber mucho de la Biblia, tienen que esforzarse mucho para guiar a sus hijos correctamente. ¿Mm? Los padres tienen que ser el mensajero, el portador del amor de Dios. Tienen que cumplir bien este papel del portador. ¿Mm? Porque si no, los hijos, si no pueden confiar a 100% en el amor de sus padres, ciertamente se van a desalentar. Tienen que poder tratar a sus padres como al cielo. ¿Mm? Tienen que confiar, tienen que poder confiar en sus padres. Pero si no lo pueden hacer, entonces ¿cómo van a? ¿Mm? Se van a desalentar, desanimar. ¿Y qué pasará? Ellos van a buscar algo otro. ¿En dónde? En el mundo. Dios nuestro Padre, ¿cuánto nos ama? ¿Mm? Nos ama aun cuando nos equivocamos, ¿cierto? ¿No? Nos abraza, ciertamente nos disciplina, sí, pero con un amor mucho más grande nos abraza, ¿cierto o no? Nos ayuda. Con este amor hay que criar bien a sus hijos. Los hijos no son propiedad de los padres. Son la vida muy preciosa que Dios ha dado, que Dios ha encomendado, que Dios ha confiado. Entonces, hay que enseñar la palabra de Dios a los hijos. Hay que hacerlos recibir la salvación. Hay que enseñarles cómo es la vida del Hijo de Dios. ¿Mm? Eso no es algo fácil de hacer. Y para una educación eficaz, ¿mm? Esto es muy importante. Primeramente, uno mismo tiene que ser un buen ejemplo a seguir en cuanto a la existencia de Dios y la palabra de Dios. ¿Mm? Que la palabra de Dios es la verdad. Los hijos tienen que poder decir esto. Yo veo a mis padres y creo que Dios realmente vive. Y creo que la Biblia es la verdad. Ellos tienen que poder sentir esto. Porque si no, ellos van a decir, ustedes no creen en Dios, entonces ¿cómo me van a obligar? Así van a decir. En la iglesia ellos aprenden que la Biblia es la palabra de Dios, pero al ver a sus padres ven algo otro. Se desalientan, se pierden, a eso se refiere. No tienen que dejar que sus hijos se pierdan. Es un problema muy grave. En Proverbios 22, versículo 6, dijo, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El camino está en la Biblia, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Los cristianos salvos, ¿cómo tienen que vivir? Eso hay que educar a los niños desde que son niños. Entonces, aun cuando fueren viejos, no se apartará de él. Si los padres se equivocan con sus hijos, entonces esa herida recibida por sus padres puede que no se le quite aun cuando sean viejos. En cambio, los niños, ¿no? Son tan puros, tan inocentes, ¿no? Y si les sembramos la palabra de Dios en sus corazones desde que son niños, entonces ellos van a crecer correctamente en la palabra. Pero si le herimos su corazón, esa herida va a durar mucho. Se va a arruinar su personalidad también. ¿Qué haremos? La responsabilidad de los padres es tan grande. Por eso, el niño puede ser feliz en Cristo y también puede ser muy infeliz. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo del 3 al 5, el apóstol Pablo habla del hijo de la fe, Timoteo. El apóstol Pablo lo dijo
hijo. La mamá de Timoteo era judía y su padre era griego, era gentil. Y Timoteo aprendía la palabra por parte de su mamá. Constantemente aprendía. Por eso en la segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 3, el apóstol Pablo dijo, esa epístola, la primera y la segunda, fueron enviadas por parte de Pablo a Timoteo, ¿cierto? Tus lágrimas, dijo. Timoteo parece que oraba mucho y también lloraba mucho. Tus lágrimas, dijo el apóstol Pablo. Y luego, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en él, que hay en ti. En Timoteo había esta fe no fingida, la cual habitó primero en tu abuela Loida, abuela, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La fe no se refiere a que la fe se hereda, sino que entre los judíos hay esta costumbre, ¿verdad? Para saber si algún hombre es realmente judío o no, ellos investigan los familiares de su madre, el linaje de su madre. Es más importante que el linaje de sus padres. ¿Por qué? Porque los padres no tienen mucho tiempo con sus hijos, porque trabajan fuera, ¿no? La madre es la que tiene a su hijo desde el vientre, y después de que ellos nacen, también siempre van a estar con los hijos. Así que la educación les importa más que la sangre misma. La educación moral, la educación mental es más importante para ellos. A eso se refiere, que a ellos el linaje de su madre es más importante. Entonces, esta fe no fingida, dijo, de su abuela Loida aprendió. Y su madre Eunice le sembró esa fe en Timoteo. Y esa fe, estoy seguro que en ti también hay esta fe. Entonces, ¿qué heredaremos a nuestros hijos? ¿El dinero? ¿La riqueza? ¿Eso es importante? En un país he visto que los que trabajan por el gobierno también, cuando se retiran, cuando se jubilan, ¿no? Ellos pueden heredar su puesto a sus hijos. ¿Qué tal? No voy a mencionar qué país es. Entonces, heredan sus dinero, heredan la riqueza, la casa, también alguna posición muy buena. Está bien, pero si somos cristianos verdaderos, tenemos que heredar la fe correcta. La fe es la mejor herencia que podemos dar a los hijos. Si le heredamos la fe, entonces ellos van a vivir confiando en Dios. Con la ayuda de Dios, con la bendición de Dios, ellos van a vivir. Entonces esta es la mejor herencia. La salvación de Dios, la bendición de Dios, son las que heredamos a los hijos. ¿Sí o no? Por eso, la segunda Timoteo capítulo 3 versículo 15, el apóstol Pablo dijo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde la niñez, ¿de quién aprendió? De su madre. Este libro, ¿no? De lo que mi madre me contaba. Las palabras están escritas en este libro, entonces yo amo esta Biblia.
Así dice la letra de una alabanza también, ¿no? Entonces, hay otra alabanza que dice, vuelvo a mi casa, porque no puedo olvidar la oración de mi madre. Para ser un nuevo hombre, vuelvo a mi casa. El hijo pródigo también, recordando la oración de su madre. Estaba hablando de la madre solamente, pero no quiere decir que el padre no sirva de nada. No es así, sino que ¿Mm? hay que hablar de la Biblia a los hijos. Entonces, aunque el hijo se aleje por un poco, aunque se vaya al mundo por un tiempo, van a regresar a Dios, porque en Dios solamente encontrará el consuelo. Segunda de Timoteo 3:15 dijo, ¿Mm? las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Así que, desde la niñez, Timoteo aprendía la Biblia, y por medio de la Biblia recibió la salvación, su corazón y la vida se cambiaron, y así se hizo un predicador muy excelente, ¿cierto o no? Fue el pastor de la iglesia de Éfeso. En el fin del mundo ahora, en la generación mala y perversa, tenemos que educar correctamente a los hijos con la palabra de Dios. Porque si no, estos hijos tan preciosos serán quitados por el diablo. Después de tanto esfuerzo, es algo que realmente nos da miedo, ¿no? Los hijos son la vida que Dios nos ha confiado. Digamos que un rey, ¿no?, nos ha confiado su hijo para que lo criemos bien. Entonces, ¿cómo lo trataremos? Con mucho cuidado, ¿no? Son la vida que Dios nos ha encomendado. La madre de Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo era? Lo saben, ¿no? Ana, la madre de Samuel, por mucho tiempo no podía tener hijos. Entonces ella oraba muy fervientemente a Dios. Dios, por favor, dame hijo. Entonces yo lo entregaré a ti por toda su vida. Así oraba y Dios le permitió el hijo. Después de un cierto tiempo, cuando dejó de tomar la leche de su madre, él empezó a servir, empezó a aprender la Biblia con el sacerdote Elí, ¿cierto? Delante del arca de pacto, donde estaba puesta las tablas de los 10 mandamientos. Así se hizo un profeta muy famoso de Israel, Samuel. Moisés, ¿qué tal? En Egipto, el rey Faraón mandó matar a todos los niños varones, niños hombres. Entonces, ¿qué tal? La madre de Moisés impermeabilizó una caja y puso su bebé ahí y la dejó en el río. Y estuvo orando a Dios. Estaba esperando lo que Dios haría con él. Entonces luego, como lo saben, fue el hijo adoptado de la princesa de Faraón, ¿cierto, no? Parece que ella era muy simpática. A veces ella bajaba al río Nilo para bañarse y escuchó que un niño estaba llorando. Lo encontró en una caja. Sintió mucha compasión. Entonces ella dijo, yo voy a criar a este niño. En aquel tiempo,
hermana de Moisés estaba escondida entre las cañas y luego se le acercó. Le dijo, yo conozco a una madre, una mujer que puede criar a este niño. Y fue su madre, ¿no? Entonces su madre, desde que estaba niño, le enseñó, tú eres hebreo, tú eres el pueblo de Dios, israelí. Entonces Moisés nunca se olvidó de que él era el pueblo del pueblo Israel, el pueblo de Dios. La oración de madre cambió completamente la vida de Moisés. Entonces, ella fue la que sembró la fe en Moisés, quien fue utilizado en la obra de sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, ¿sí o no? Entonces, ¿quién es el que le hizo a Timoteo como un excelente predicador? Su madre, Eunice, ¿cierto? Entonces, ¿entienden qué tan fuerte es la oración de los padres? Han escuchado sobre San Agustín, ¿cierto, no? San Agustín de Milán. Su madre era cristiana, creía en Dios, y Agustín vivía bien en el amor de su madre, pero se hizo muy rebelde, a pesar del amor de los padres. A veces los hijos se ponen muy rebeldes, ¿no? Y su madre siempre oraba por él. Y Agustín, su mamá se llamaba Mónica, ¿no? Ella siempre oraba por Agustín. Y Agustín siempre andaba en el camino equivocado. Él se hizo miembro de una secta muy rara, hecha por un hombre llamado Maní. Entonces su madre Mónica siempre le decía, hijo, vuélvete a Dios. Pero su hijo le decía, tú ven a mí, yo cómo voy a volverte, ¿cómo voy a volverme a ti? Así se ponía muy rebelde y llevaba una vida muy mala. Y cuando cumplió 32 años, se arrepintió y volvió. Y luego le dieron el nombre San Agustín, ¿cierto, no? Se hizo un excelente cristiano. Y después de mucho tiempo, él dijo, la oración de mi madre fue la que me dio a luz, pero espiritualmente. Por causa de este esfuerzo de mi madre, por causa de la oración de mi madre, he podido recibir la salvación y he podido volverme a Dios. Los hijos cuyas madres oran jamás perecen. ¿Y por qué siempre la madre? También hay padre. Hay también la oración del padre. No me refiero a que el padre no hace nada, sino que la oración de los padres. Si los padres oran por sus hijos, entonces el hijo no va a perecer. Algún día ciertamente va a volver a Dios. Entonces, la fe de los padres, la oración de los padres, son los que determinan el futuro de su hijo. Son los que cambian su hijo. El cristiano, excelente, ¿no? Los cristianos excelentes como padres son los que pueden educar a sus hijos excelentes. Así que, aunque les vaya un poco mal a sus hijos, que no se desanimen, que sigan orando por sus hijos. Dios ciertamente les va a oír. Entonces, Agustín, por un tiempo se alejaba de Dios, poniéndose muy rebelde contra su madre, pero Agustín al final se arrepintió y volvió a Dios. Y todo eso fue por la oración de su madre.
como lo dice en una alabanza, ahora me vuelvo porque no me olvido de la oración de mi madre. Dios ciertamente escucha la oración. En Salmo 50:15 dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Cuando hay dificultades, que no se desanimen, que rueguen a Dios. Entonces, Dios va a ayudar. Y por causa de eso, Dios será glorificado. Entonces, los padres, ¿cómo van a educar a sus hijos? Es un tema muy importante delante de Dios. Los padres tienen un papel muy importante. Así que la vida cristiana empieza desde el hogar. El papel de los hijos, el papel de los padres, tiene que ver con la relación con Dios. Uno lleva bien la vida cristiana en la iglesia, pero si desobedece a sus padres, en la iglesia parece que tiene una buena fe, pero si no educan bien a sus hijos, entonces eso tampoco estará bien delante de Dios. Mañana empieza el seminario de la Biblia, entonces sobre esto también vamos a hablar un poco. Juan capítulo 20 vamos a buscar en la Biblia. Juan 20, del versículo 19. Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Ya lo conocen muy bien este versículo, ¿no? Jesús, después de resucitar, se mostró delante de los discípulos y dijo, paz a vosotros, paz a vosotros. Lo dijo 2 veces, esta paz. Jesús murió en la cruz y nos perdonó nuestros pecados. Resucitando nos dio la nueva vida, nos dio la paz en nuestro espíritu. Después de decir eso, dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan capítulo 6 dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Dios envió a su Hijo unigénito, a Jesús, para que muriera en la cruz derramando la sangre, para que nos perdonara eternamente. Completar la salvación del alma, eso era lo que Jesús tuvo que hacer. Y después de morir en la cruz y resucitando, completó la obra, ¿cierto, no? Como mi Padre me envió, yo también os envío. Jesús murió en la cruz y resucitó y así completó la obra de la salvación. Y ahora a nosotros los salvos, no solamente a los discípulos, sino también a todos los salvos. Así también yo os envío. A los salvos Jesús confió la obra de la predicación del Evangelio. En Romanos capítulo 10, versículo 14 dijo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Jesús murió y completó la obra de la salvación. Pero si no hay nadie que predique esto, entonces ¿cómo oirán? Y sin oír, ¿cómo creerán? Si nadie predica esta gran obra de la salvación de Dios, nadie puede recibir la salvación. El unigénito de Dios murió en la cruz. Y hay que predicar esta gracia de la salvación. Y esta obra ha sido encomendada a nosotros.
Si hemos sido salvos, entonces ¿qué tenemos que hacer? Así también yo os envío. Los salvos nosotros fuimos enviados para predicar el Evangelio. Jesús fue enviado para morir en la cruz y completar la obra de la salvación. Y nosotros fuimos enviados para predicar el Evangelio. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Si hemos sido enviados, entonces ¿cómo no predicaremos? A eso se refiere. Sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de la resurrección. Génesis capítulo 2, dijo Dios. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Se refiere al Espíritu de Dios. El alma que estaba muerta por causa de su pecado y delito, Jesús le sopló el aliento de vida. Eso es el Espíritu Santo, el Espíritu de la resurrección. Recibid el Espíritu. Por medio del Espíritu Santo hemos recibido el poder de Dios. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Nosotros entonces hemos recibido este Evangelio, el cual ha sido predicado por el poder del Espíritu Santo. Pero todavía hay personas que no han recibido la salvación. ¿Qué haremos con ellos? Tenemos que predicar el Evangelio nosotros a ellos. Si dejamos nuestra boca cerrada, entonces ¿cómo recibirán la salvación? A quienes retimieres los pecados les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis les son retenidos. En la católica dicen que el Papa tiene esa autoridad, ¿no? Que nada más él tiene este poder. Y por eso hay que... Él ha dado este poder a los padres, a los curas. Absurdo. Jesús, derramando la sangre, ya ha perdonado eternamente todos estos pecados. Y si predicamos esto, recibirán la salvación. Y si dejamos así, irán al infierno. Entonces, ¿quién tiene esta responsabilidad de que la gente reciba o no la salvación? Nosotros tenemos la responsabilidad. Digamos que estamos en un carro, conduciendo. Vemos a una persona medio muerta. ¿Pasaremos así, nada más? Estoy ocupado, me voy. ¿Así haremos? ¿Dejaremos todas las demás cosas para ayudar a esa persona, cierto, no? Para hacer todo lo posible para que esa persona pueda vivir. Para que vaya al hospital, para llamar a una ambulancia o algo así. Y si lo ignoramos, si no hacemos ningún esfuerzo, entonces no tendremos nosotros la responsabilidad. Indirectamente lo estamos matando a esa persona, ¿sí o no? Vemos a las personas que están yendo al infierno y no hacemos nada y no predicamos el Evangelio. ¿No sentimos ningún deseo de predicar o salvar a nadie? ¿Por qué pasa esto? Cerca de nosotros hay las almas que no han sido salvas. Familiares, vecinos, amigos. Puede que no tengan ninguna relación con nosotros, pero ellos también tienen el Espíritu, el cual fue creado a la imagen de Dios. Dios está esperando a todos ellos para que reciban la salvación. ¿Y quién tiene que hacer esta obra? Nosotros. Si dejamos nuestra boca cerrada, yo no lo hago, pero otros lo están haciendo. Sí, lo van a hacer, aunque yo no lo haga, pero yo también tengo esa responsabilidad, ¿sí o no? No predicar es un pecado muy grande. Lo saben, ¿cierto, no? Tenemos que saber que no predicar el Evangelio es un pecado muy grave para un cristiano salvo. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Nos ha dado este privilegio de predicar el Evangelio. Que una alma reciba la salvación por medio del Evangelio es el mejor bien. Entonces Dios ciertamente nos va a buscar la responsabilidad, nos va a pedir. Y eso no se hace, la predicación del Evangelio no se hace solamente por medio de la prédica de los pastores. Los cristianos salvos tienen que ser uno, tienen que predicar juntos, colaborando juntos el Evangelio. Tienen que orar juntos, unánimes.
Y así en medio de la colaboración Dios obra. Por eso en Efesios 3:20 dijo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, dijo. El poder que actúa en nosotros, dijo. Si no lo hacemos juntos, no lo podemos hacer. Hay un seminario y uno dice, ay, aunque yo no lo haga, otros lo van a hacer. ¿Qué va a hacer entonces? ¿Va a hacer otra cosa? ¿Va a estar viendo Netflix en su casa? Si su conciencia le deja hacer eso, entonces que lo haga. Todos nosotros los salvos, sin faltar a nadie, tenemos que participar en esta gran obra de Dios. Estamos haciendo bien hasta ahora, en la misión en todos los países. 80 países. Tenemos 946 iglesias. Se está aumentando más y más en muchas partes del mundo. Y todo se está haciendo muy naturalmente. No automáticamente, sino que los salvos están orando juntos, están colaborando. Y aunque no pueden salir como misioneros, ellos tienen el corazón dispuesto para enviar a los misioneros, ¿no? Entonces, en forma de la ofrenda, están participando en esta obra. Estoy muy agradecido. Tenemos a estos hermanos, por eso Dios está obrando. ¿No tenemos que participar todos juntos en esta obra? Así que este seminario de la Biblia, en el que predicamos juntos el Evangelio, tenemos que participar todos juntos, orando también. Aunque no podamos hacer otras cosas durante el seminario, tenemos que al menos participar activamente. Tenemos que orar y también tenemos que guiar a las personas a los que queremos predicar. Si lo hacemos fervientemente, orando en nuestro corazón, entonces Dios ciertamente nos permitirá, nos enviará a las almas. Y Dios ciertamente obrará en medio de nosotros. Espero que lo hagamos todos juntos. Oremos juntos. Dios nuestro Padre misericordioso, en este fin del mundo tú nos has salvado y también nos has hecho hacer tu voluntad durante el resto de nuestra vida y también predicar el Evangelio. Por esa oportunidad te damos muchas gracias. Sabemos que el tiempo se ha acortado mucho, pero como dice en la Biblia, no moriré sino que viviré para contar la obra de Jehová. Sabemos que tenemos que predicar tus obras. Haznos tener el corazón ferviente, que el Espíritu Santo nos conmueva nuestros corazones para que podamos predicar el Evangelio a las almas que todavía no han recibido la salvación, a fin de que una gran obra de la salvación se haga. Que tú obres muy fuertemente a través de este seminario de la Biblia, para que muchas almas vengan a escuchar tu palabra y que nosotros podamos colaborar juntos y que muchas almas puedan recibir la salvación. En muchas partes te pedimos que obres para que muchas almas reciban la salvación a fin de que tú seas glorificado. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén.